Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la ley de los cosenos, uno de los temas más importantes de la trigonometría. Aunque al principio puede parecer una fórmula complicada, en realidad es una herramienta muy útil para resolver problemas relacionados con los triángulos. La ley de cosenos se utiliza en áreas como la ingeniería, la arquitectura, la topografía, la navegación e incluso en el diseño de estructuras, ya que permite calcular lados o ángulos cuando no podemos hacerlo únicamente usando el teorema de Pitágoras. En este video aprenderemos qué es la ley de cosenos, cuándo debemos utilizarla, cómo funcionan sus fórmulas y resolveremos un ejercicio paso a paso para que puedan entender sus aplicaciones de manera sencilla. Así que sin más, comencemos. Antes de seguir a la fórmula de la ley de los cosenos, primero tenemos que saber algunos conceptos básicos. Primero que nada, debemos entender que la ley de los cosenos no se puede aplicar en todo tipo de triángulos. Solamente se puede utilizar en los triángulos oblicuángulos. ¿Y cuáles son estos triángulos? Pues son aquellos que no tienen ángulo de 90 grados, es decir, que no poseen un ángulo recto. O sea que sus ángulos pueden ser agudos todos sus ángulos pueden ser agudos, o uno puede ser mayor de 90 grados, que sería uno obtuso. Entonces, a la hora de nombrar los ángulos, generalmente los nombramos con las letras del abecedario, pero también se pueden nombrar con las letras griegas. Entonces, nombramos con la A, B y C. Entonces, generalmente se nombran los ángulos con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, como lo pueden ver en este ejemplo en la pizarra. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces, para nombrar los lados tiene que ser el opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo. Entonces, tenemos el ángulo A, entonces el opuesto sería el lado A. Tenemos el ángulo B y el lado opuesto al ángulo B sería acá, lo nombramos como B. Y aquí tenemos el ángulo C, que el opuesto sería el lado C. Entonces, pero este tipo de ley no se puede utilizar en todos los casos, solamente cuando se sabe un lado, un ángulo y otro lado. Cabe recalcar que solo se puede utilizar si estos dos lados son adyacentes al ángulo que estamos utilizando. Y también se puede utilizar cuando utilicemos lado, lado, lado. Es decir, cuando conocemos este lado y este lado. Y se preguntarán ustedes, ¿qué sentido tiene esto en la vida diaria? Nosotros lo podemos utilizar viendo este ejemplo que tenemos en la pizarra. Tenemos dos árboles y nosotros queremos saber cuál es la longitud que mide esta distancia entre los dos árboles. Pero tenemos un problema. Aquí hay un lago en medio. Entonces, nosotros estamos acá. Nosotros queremos saber esta distancia, pero conocemos esta distancia y esta distancia. Y con este ángulo de acá, si sabemos este ángulo, entonces nosotros podemos saber cuánto mide acá. Entonces este es un ejemplo de cómo se puede utilizar la ley de los cosenos. Para aplicar la fórmula de la ley de los cosenos tenemos que tener en cuenta que primero deben tener los requisitos del teorema de los cosenos para aplicar las fórmulas. La primera consiste en elevar al cuadrado el lado que andamos buscando, que en este caso sería el lado A, igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado, menos dos veces los lados que estamos sumando después de la igualdad, por el coseno del ángulo del lado al cuadrado, que en este caso sería A, que sería el opuesto. De igual forma, por si andamos buscando el lado B, lo elevamos al cuadrado, después de la igualdad sumamos A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces AC por coseno del ángulo B. Da lo mismo para esta fórmula, si andamos buscando el lado C. Bueno, ahora es el momento de pasar a los ejercicios prácticos. En este problema que se nos plantea acá, nos pide encontrar la distancia de estos dos árboles. Como observamos, nos dan los datos del lado B, que mide 7 metros, y el lado C, que mide 8 metros. Y el ángulo que trazan estas dos perpendiculares son de 50 grados. Y si nos fijamos, el teorema del coseno nos dice que si tenemos lado, ángulo, lado, podemos aplicar la fórmula dependiendo del lado que estemos buscando. En este caso es el lado A. Aquí es fácil, simplemente sustituimos los valores que nos dan aquí en la fórmula.
Entonces tenemos que a al cuadrado es igual a b al cuadrado, que en este caso sería 7 metros. A 7 al cuadrado más c al cuadrado, que en este caso es 8. 8 al cuadrado menos 2 veces b y c, sería 7 y 8. Por el coseno del ángulo del lado que andamos buscando, en este caso sería 50. Entonces aquí simplemente hacemos la operación. Bueno, ahora simplemente resolvemos lo que nos da aquí la ecuación. 7 al cuadrado es 49 y 8 al cuadrado es 64. Menos 2 por 7, 14. Y 14 por 8, negativo 112 por coseno de 50. Ahora simplemente resolvemos esta ecuación de acá. Ahora el siguiente paso es sumar 49 más 74, que en este caso da 113. Y primero resolvemos esta operación. 112 por coseno de 50, ya que si restamos 113 menos 112 no es correcto, no se va a poder. Entonces lo que hacemos es primero resolver este que nos da 72, y ahora el último paso es restar, pero aquí tenemos a al cuadrado y aquí no tenemos nada al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es elevarlo los dos a raíz. Y la resta entre este y este es 41. Ahora, como tenemos los dos en raíz, simplemente tachamos raíz y se va al cuadrado. Y tachamos raíz. Y en este caso ya nos queda la A libre y la raíz cuadrada de 41 es 6.40 aproximadamente. Y este es el resultado de A. Así quedaría entonces el ejercicio ya resuelto aplicando las fórmulas del teorema de cosenos.